Buenas noches. Este día vamos a desarrollar un tema de la materia de Derecho Administrativo de la Universidad Tecnológica relativo a la administración patrimonial de la administración pública. Como se ha mencionado, la responsabilidad patrimonial es aquella institución jurídica cuyo fin es tutelar el interés patrimonial de los ciudadanos. Expliquémoslo de otra manera. Es cuando un ciudadano sufre un daño producto de las actividades o de la omisión de la administración pública y esa actividad o omisión pues es resultado de un funcionamiento normal o anormal. Entonces hay un daño producido y que el ciudadano no tiene el deber jurídico de soportarlo. Entonces, ¿quién le va a indemnizar? ¿Quién le va a resarcir ese daño? Por eso es que es tan importante entender esta figura, entender los alcances, entender cuáles son los requisitos y los medios para exigir esta reclamación de indemnización. Vamos a comenzar diciendo que esta figura tiene su génesis en el Código Civil como tronco común del derecho, en el artículo 2065 y en el artículo 2080, los cuales vamos a leer. El 2065 menciona que el que ha cometido un delito, cuasi delito o falta es obligado a la indemnización sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el hecho cometido. Más adelante, en el artículo 2080, dice así: por regla general, todo daño que puede imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por ésta. Son especialmente obligados a esta reparación el que dispara imprudentemente una arma de fuego, cohete u otro proyectil, el que remueve las losas de una acequia o cañería en calle o camino, sin las precauciones necesarias para que no caigan los que por ahí transitan de día o de noche. 3. El que, obligado a la construcción o reparación de un acueducto o puente que atraviesa un camino, lo tiene en estado de causar daño a los que transitan por él. De la lectura de estos dos artículos podemos mencionar los siguientes puntos. Uno, que en el primero se habla de delito, o sea que hay un elemento que se llama dolo, y ese delito, ese dolo causó un daño a alguien que no estaba obligado a soportarlo, no tenía el deber jurídico de recibirlo. En el segundo artículo habla de una negligencia, ahí es una culpa. También otro elemento importante, un común denominador, es que son responsabilidades donde no existe el vínculo jurídico contractual. Entonces podemos decir, para aterrizar, que la responsabilidad patrimonial de la administración pública se origina del principio universal de la responsabilidad del Código Civil extracontractual. Continuando con esto, entonces procedemos a desarrollar los temas que solicita la guía. ¿Cuáles son? Primero, dicen, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la responsabilidad patrimonial de la administración pública? Pues bien, la naturaleza jurídica de esa responsabilidad es de carácter material y es objetiva. ¿Por qué decimos esto? Porque, como mencionamos, no es necesario un vínculo contractual, basta con que se dé el daño material. Y también porque el bien jurídico que protege es el patrimonio de los ciudadanos. Ese es el bien jurídico tutelado por el Estado. Continuando con el tema, podemos decir que esta responsabilidad patrimonial se puede dividir en dos clases. Uno, la responsabilidad patrimonial que tiene el Estado institucional, las instituciones, y la responsabilidad patrimonial que tiene el funcionario público, que es la llamada personal. Vamos a decir que la responsabilidad personal es aquella que yo como ciudadano denuncio o demando la indemnización del daño producido a un funcionario público cuando éste me ha violentado un derecho constitucional, ya sea por dolo o por culpa. En la responsabilidad institucional es cuando yo demando a la institución,
por el simple hecho de que hay un daño material, ya sea por un funcionamiento normal o anormal, por una actividad, por comisión o por omisión. Ejemplos hay muchos. En clase, por ejemplo, vimos el camión de Anda, ¿vea? Que andaba trabajando y produce daños materiales. Andaba haciendo obras de tuberías, ¿vea? Una actividad normal del Estado, pero hay un daño. Ahora bien, ¿cuáles son el ámbito jurídico en el cual se mueve cada una de estas responsabilidades? Bueno, como mencioné en la personal es la Constitución, derechos constitucionales, como por ejemplo el derecho a la audiencia, al debido proceso, derecho a la integridad física, a la vida. Y en nosotros, en la institucional, es normas infraconstitucionales, leyes secundarias, reglamentos, normas técnicas. ¿Qué elementos son los que caracterizan a la responsabilidad patrimonial directa? Bueno, vuelvo a repetir, en la patrimonial directa el responsable es una persona natural, el funcionario. Y entonces ahí para poner la demanda tenemos que saber su nombre, sus generales. También que existe un elemento subjetivo, el dolo o la culpa del funcionario. Dolo, pues la voluntad y conocimiento de hacer el daño, y la culpa, pues la falta de diligencia. ¿Cuál es la norma aplicable? Como mencioné, la Constitución de la República, y los daños son de naturaleza material, moral y física. Por otro lado, en la patrimonial institucional podemos mencionar que los elementos que la caracterizan es la existencia de un hecho imputable a la administración. Dos, la existencia de un daño antijurídico, porque como mencioné, el ciudadano no está en el deber de soportarlo legalmente. Hay un perjuicio. El tercer punto es un perjuicio patrimonial que debe ser real y cuantificable económicamente, individualizado. Cuarto punto, la existencia de una causalidad directa y eficaz entre el hecho que se le imputa a la administración pública y el daño producido. En otras palabras, se tiene que probar que el daño producido fue consecuencia del hecho que se le imputa a la administración pública. Y por último, la ausencia de fuerza mayor como causa ajena a la administración pública. Y en este caso vale mencionar que por fuerza mayor se entiende aquella fuerza que es irresistible, que no se puede contener. ¿Cuáles son los fundamentos legales y constitucionales? Bueno, para la responsabilidad personal, el fundamento constitucional está en el artículo 245 de la Constitución, el cual lo voy a leer y dice así: los funcionarios y empleados públicos responderán personalmente y el Estado subsidiariamente por los daños materiales o morales que causaren a consecuencia de la violación a los derechos consagrados en esta Constitución. En esa misma línea, como norma secundaria, está la Ley de Procedimientos Administrativos, que en el artículo 60 establece las medidas de esa responsabilidad en sede administrativa. Asimismo, en sede judicial, la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo regula en el artículo 19, pues, el derecho de acción que se tiene contra un funcionario público. Para el caso de la responsabilidad institucional, el fundamento constitucional está en el artículo 2, inciso 3 de la Constitución. Asimismo, pues la Ley de Procedimientos Administrativos, la cual es producto de sentencia, jurisprudencia, derecho comparado, reconoce en el artículo 55 el derecho que tienen los particulares de ser indemnizados por la administración pública. También la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo en el artículo 1 establece pues el derecho de demandar a sede judicial a la administración pública cuando la ley así lo disponga. ¿Cuál es el procedimiento que contempla la ley para hacer ese reclamo patrimonial en la administración pública?
Pues bien, este está contemplado en el artículo 62 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el cual exige los siguientes pasos. Primero, dice, el reclamo se tiene que instruir y resolver por la autoridad máxima de la institución contra la que se imponga el reclamo. Dos, dice, es necesario solicitar un informe detallado a la unidad, departamento, área o funcionario responsable de la actuación administrativa causante de la presunta lesión. Ese informe se debe dar en un plazo de 15 días. La resolución dice que ponga fin al procedimiento, se pronunciará necesariamente sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre la actuación administrativa y la lesión producida, y en su caso sobre la valoración del daño causado y la cuantía de la indemnización, explicitando los criterios que se han utilizado para el cálculo. Es importante mencionar que hay un plazo de 60 días desde que se inicia el procedimiento, y si en ese plazo no hay resolución expresa, se entenderá pues que la indemnización solicitada ha sido denegada. Y entonces pues vemos las otras opciones legales que se tienen. Y por último, la resolución que resuelve el procedimiento de reclamación de daños pone fin a la vía administrativa. Por último, pues cabe mencionar que la responsabilidad patrimonial de la administración pública reconoce los daños físicos, morales y materiales. ¿Por qué? Porque el patrimonio de una persona pues es el conjunto de bienes y derechos, ¿verdad? Y ahí pues incluye todo ese tipo de elementos. Otro punto que vale la pena mencionar es la expropiación forzosa, que en este caso no procede, en esos casos no procede la reclamación por daños de la administración pública. ¿Por qué? Porque en casos de utilidad pública, cuando se decreta de interés nacional, ahí pues procede la expropiación y el ciudadano pues ahí sí está obligado a soportar ese daño previa indemnización del Estado, por supuesto, ¿verdad? Pero es otro procedimiento. Digamos que sería como la excepción a esta responsabilidad patrimonial. Por otro lado, la guía también menciona una serie de preguntas que hay que contestar relativo a un suceso que aconteció la noche del 3 de julio del 2008 en el barrio Santa Anita, en el Arenal, Montserrat. Las preguntas las voy a ir leyendo y contestando. Primero dice, ¿existe responsabilidad patrimonial de carácter institucional a cargo de la administración pública? Sí, definitivamente que existe. ¿Por qué motivo? Primero, como mencionamos, la responsabilidad patrimonial deviene de las actividades anormales, el funcionamiento normal o anormal de las actividades del Estado. Y en este caso, pues el Estado tenía que garantizar obras de mitigación, alertas tempranas, sistemas de socorro, de ayuda, ¿verdad? Para causas de desastres naturales. Y en este caso pues no funcionaron, el daño material existe, desde ese momento hay una responsabilidad. ¿Qué tipo de daños concurren en el presente caso? Concurren los tres tipos de daños que reconocen las leyes. Los materiales, hubieron daños a bienes, a cosas, daños físicos, ¿verdad? Y daños morales. Hubieron personas muertas, hubieron parientes, los que sobreviven a las víctimas mortales, o hubieron sobrevivientes también de esa tragedia. ¿Cómo se podrían comprobar tales daños? Explique detalladamente. Bueno, en el informe que se nos proveyó hablaba un estudio que hizo la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos. Ahí hay pues testimonios, ¿verdad?, de las víctimas o testigos. También pues están los informes que se solicitaron a las instituciones y a las autoridades que están obligadas a prestar ese servicio de parte del Estado, ¿verdad? De hecho, el procedimiento para reclamar el daño implica pedir un informe detallado a la administración pública.
Los daños causados son productos del funcionamiento normal o anormal de la administración. Explique detalladamente. A mi criterio son daños producidos de un funcionamiento anormal de la administración pública. ¿Por qué lo menciono? Porque se trata, al leer el estudio que hizo la Procuraduría, vemos que se pudo haber evitado ese daño. Vale la pena mencionar que si bien es cierto, era una correntada de agua, eran lluvias intensas, pero era algo que se podía prever, se podía dar alertas, no se hizo, no se tenía, no funcionaba el sistema de solicitud de auxilio del 911 y se podían hacer obras de mitigación de riesgo, obras civiles, pese a que habían informes anteriores al hecho y nunca se hicieron. Entonces, eso nos da la pauta de que no hubo un funcionamiento normal del Estado. Puedo decir que fue un funcionamiento anormal. ¿Quiénes figuran a nivel de derecho administrativo como responsables? Bueno, como estamos aquí hablando de la responsabilidad institucional, puedo decir que la Presidencia de la República de El Salvador es responsable, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministro de Obras Públicas, el director de la PNC y la Alcaldía de San Salvador. Porque cada uno de ellos está relacionada con diferentes actividades que se tenían que haber realizado. Por ejemplo, el sistema de alertas, Medio Ambiente podía haber decretado una alerta amarilla, alerta roja. Obras públicas haber hecho obras de contención, muros, y no se hicieron. Pasando ahora a la responsabilidad patrimonial directa o personal de los sucesos del 3 de julio del barrio Santa Anita. ¿Por qué existe este tipo de responsabilidad? Sí existe responsabilidad de los funcionarios. ¿Por qué? Por su negligencia en su actuación se han violentado derechos constitucionales de los ciudadanos. Hubieron muertes, el derecho a la vida, el derecho a la seguridad, el derecho a la salud. Entonces se puede decir de que sí hay violación a derechos constitucionales y sí hubo una negligencia, hubo una responsabilidad subjetiva. ¿Existe responsabilidad por dolo o culpa? Como lo mencioné, pues no hubo la debida diligencia en los cargos, no hubo debida diligencia para cuidar a la ciudadanía, a sus patrimonios, porque se tenían informes, ¿vean? No se les pide que sean profetas, pero sí se les pide que estén preparados y que hagan todo lo que esté a su alcance para proteger a la ciudadanía, lo cual no se hizo. ¿Cómo se puede comprobar ese dolo o culpa? Bueno, como lo mencionaba, pues con informes, con peritajes y con los mismos informes o estudios que hacen las administraciones, los funcionarios administrativos, ¿verdad? Las autoridades de la administración. ¿Quiénes figuran a nivel de derecho administrativo como responsables? La ley de procedimientos administrativos menciona que estos funcionarios son responsables aún cuando hayan dejado el cargo. De hecho, también la ley de la jurisdicción contencioso administrativo lo estipula. Y en este caso, pues el presidente de la República, el señor Elías Antonio Saca, es responsable como presidente, el ministro de Gobernación desde entonces, las autoridades y organizaciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil, de Prevención y Mitigación de Riesgos y Desastres, el director de la Policía Nacional Civil y la Alcaldía Municipal de San Salvador, el Consejo Municipal. ¿Es necesaria una sentencia de amparo para reclamar responsabilidad patrimonial directa? No, no es necesario, pese a que estamos hablando de derechos constitucionales, pero no es necesario. La ley de procedimientos administrativos estipula en el artículo 60, numeral 2, que no es necesario tener esa sentencia de amparo. Entonces, con esto damos por terminado el desarrollo de este tema, de la presente guía. Espero que sea de su agrado y esté completa. Buenas noches.